Necesitas una esposa, suspiró la señora Viola mientras observaba a Luis vistiendo torpemente a su hijo Damián. Una mujer. Curioso, ¿qué tipo de mujer necesita a alguien con semejante carga? Repitió Luis. ¿A qué te refieres con semejante? Intervino el padre, el señor Ismael, quien también salió a despedir a su hijo y nieto. Hablas como si Damián fuera una carga vergonzosa. No vergonzosa, pero una carga, pensó amargamente Luis. Tiene un hijo. Exclaman las chicas y las mujeres en busca de un objeto de pasión, y quién sabe, tal vez de amor, que tiene un hijo. Y, sin embargo, parece o no parece que le gusta mucho al hombre, y no sin reciprocidad. Pero él es un padre soltero. Ese es el problema al que se enfrenta Verónica. ¿Es eso un problema personal para ti? Tengo, por cierto, un hijo yo misma, y no es producto de un matrimonio. ¿Quién sabe qué le pasó en la vida a ese hombre? Pero tú, desde el principio, eres una madre soltera. ¿Quieres escuchar las palabras de tu potencial suegra o incluso los amigos del novio? Aún no se sabe de quién lo heredó. Resopló su amiga Anita. Bueno, entonces sigue buscando pretendientes para tu generoso corazón y buena mano. Solo que, disculpa mi franqueza, no tienes un carácter dulce. Verónica ha estado navegando por sitios de citas durante medio año con la esperanza de encontrar su destino. Lo peor es que la mayoría de las madres solteras como ella ya han encontrado su felicidad. Y sí, realmente son felices. Pero, ¿qué pasa con ella? Verónica es una mujer joven y muy hermosa con rasgos faciales nobles y expresivos. Por alguna razón, a los 33 años, aún no ha podido encontrar su felicidad. La atractiva morena de ojos verdes con formas seductoras una vez disfrutó de la vida de manera significativa. Verónica cambió de novios como si fueran guantes. Cuando quedó embarazada, el padre biológico sugirió que ella misma no sabía de quién era. Muchos, especialmente Verónica misma, estaban seguros. No, ese no es el problema. En el pueblo donde vivía, Verónica no era la única. ¿Recuerdas el dicho sobre quien no dejará escapar su felicidad? Eso es. No, a muchos hombres eso los aleja, pero también hay chicos que caen por los encantos y la experiencia sólida y al mismo tiempo cierran los ojos al pasado. Después de todo, incluso las prostitutas se casan y se convierten en respetables madres de familia. Sin embargo, a Verónica simplemente no le ha ido bien crónicamente. Algunos hombres le ofrecían pasar un buen rato de vez en cuando, otros a menudo escribían que querían criar a sus hijos y otros simplemente no sabían lo que querían. Nika ya quería dejar de buscar y seguir disfrutando de su libertad y apasionados romances. Sexo para la salud sin compromisos, también está bien. Pero, aquí está, ella no está envejeciendo, pero las jóvenes están creciendo y floreciendo. Y un hermoso día, Verónica recibió un correo electrónico: Luis está interesado en ti. La chica soltera entró en el sitio web y comenzó a leer los mensajes del candidato a esposo. Luis escribió que la belleza de Verónica lo había impresionado y que le gustaría conocerla mejor. Por cierto, el hombre vivía en una ciudad a 20 kilómetros de su pueblo. Y todo estaría bien, pero Luis era un padre soltero. Bueno, al menos no lo ocultó, pensó Verónica y también escribió que tenía un hijo de 6 años. La respuesta del potencial novio fue impactante. ¡Wow! Eso es genial. 2 niños son mejores que uno. ¿No es verdad? Por cierto, mi Damián tiene 4 años, así que nuestros chicos se harán amigos. Bueno, ¿y qué te molesta? Tienes un hijo, él tiene un hijo, y quién sabe, tal vez tengan otro hijo juntos. Un lindo bebé, ¿eh? Sí,
en Internet hay tantas historias sobre relaciones difíciles con los hijos del esposo de un matrimonio anterior. Me pone incómoda. Crea más en lo que está escrito en Internet. También hay cosas escritas en las paredes, ¿y qué importa? Entiende, Anita, estoy buscando apoyo. También en términos materiales. Bueno, estoy cansada de cargar a Alejandro sola. Y aquí, criando a otro niño ajeno. No es tan sencillo. Después de todo, un niño no es un guante que puedas quitarte de la mano o un cinturón que puedas ajustar en la cintura. Eres interesante. Entonces él debería dormir y ver cómo te apoya, además de cargar con Alejandro. Y a ti solo te queda subirte a su fuerte cuello de hombre y dejarte llevar. No, cariño, pides demasiado. Anita se encogió de hombros. El matrimonio con un padre soltero no es la peor opción, te lo digo. Aunque hay muchos obstáculos. Te convertirás en una verdadera madre para su hijo y él se convertirá en un padre para el tuyo. En algún momento, Verónica estaba segura de que el Señor le había reservado la mejor suerte. Pero eso fue hasta que sintió la necesidad de subirse al último vagón del tren que se iba. Hace un año, Verónica pensaba que su tren aún no había llegado. Solo tenía que esperar. Pero el tren de Verónica no tenía prisa, así que decidió registrarse en un sitio de citas. Y encontró a alguien que le gustó a Verónica. Entonces, tal vez Luis sea realmente su oportunidad para una nueva vida feliz. Verónica aceptó la cita. Estaba segura de sí misma, cautivaba a los hombres en un abrir y cerrar de ojos. Lo que era diferente era que nadie se quedaba por mucho tiempo porque todos se daban cuenta rápidamente de cómo era realmente ella como persona. ¿Cuántas veces su amiga la regañó, diciendo que guardaba todo para sí misma, ensayaba antes de las citas? Pero nada ayudaba. Además, Verónica sinceramente no entendía qué estaba haciendo mal. Luis enviudó hace 3 años. Cuando a su amada María le diagnosticaron una enfermedad incurable, no se pudo hacer nada. Solo esperar, esperar el final. Y cuando llegó, Luis parecía haber perdido una parte de sí mismo. Y no es sorprendente, él y María eran uno solo. Después de la partida de su amada esposa, Luis no pudo recuperarse durante todo un año. Pero tenía un hijo pequeño y tenía que vivir por él. Gracias a sus padres, quienes ayudaron a Luis a criar al niño. La señora Viola cocinaba para Damián, se quedaba con él cuando Luis estaba en el trabajo y cuando estaba enfermo. El señor Ismael se encargaba del tiempo libre del hijo. El abuelo amoroso paseaba a Damián en el cochecito por el parque y cuando el niño creció, lo llevaba al circo a atracciones seguras y a otros lugares que los niños adoran. A veces, su hermana Isabel también se unía, pero ella tenía su propia familia. El primer año fue extremadamente difícil para todos. Damián estaba constantemente de mal humor, esperando a su madre. El niño se despertaba en medio de la noche y la llamaba. Luis ya tenía suficiente de por sí, pero cuando veía el sufrimiento de Damián, su corazón se rompía de dolor y compasión. El niño necesita a su madre, suspiraba la señora Viola. Trabajas mucho, papá y yo ya no somos jóvenes. ¿Y si algo nos pasa? Sí, todavía tienes mucho aquí conmigo, se rió Luis. Si hablamos en serio, Luis, necesitas casarte. María no volverá, y aún eres joven. No hay nadie como María, respondió Luis. Por supuesto, no hay nadie igual. Cada persona es única. Pero Luis no quería escuchar nada sobre otra mujer. Sinceramente creía que un nuevo matrimonio era una traición a la memoria de María. Pero como dicen, el duelo dura 3 años. Ahora él mismo comenzó a pensar en su vida personal, no es un monje. Solo tiene que empezar. ¿Cómo dar ese paso?
Además, comprendía perfectamente que no necesitaba solo una mujer, sino una mujer que tratara bien a su hijo. Y combinar el amor por él y por el hijo de otra persona no sería fácil para cualquiera. Luis es un hombre bastante atractivo y de complexión atlética. No es de extrañar. En su juventud, solía ir regularmente al gimnasio y correr en el parque. Sí, incluso ahora hacía ejercicio por las mañanas. No era rico, pero tampoco estaba en la pobreza. Luis trabajaba como ingeniero de diseño en una empresa de construcción. Pero ahora, cada vez más, pensaba en su propio negocio, como un taller de automóviles o servicios de reparación de viviendas. En general, no era la peor opción como esposo. Sin embargo, la verdad era evidente, ninguna de las jóvenes conocidas se sentía atraída por la perspectiva de criar al hijo de otra persona. Incluso si la mujer era madre soltera. Publica un anuncio en un sitio de citas, hay muchos desesperados allí. Estoy segura de que encontrarás lo que necesitas. Honestamente, Luis estaba escéptico al respecto. Pero en lo más profundo de su corazón, había una pequeña esperanza, y sí. Además, su hermana le contó que la invitaron a la boda de una colega que encontró a su media naranja allí. Sabes, es un hombre serio y bueno. Y resulta que se unió al sitio de citas por casualidad, por recomendación de alguien. Intentó sin mucha fe. Así que estoy segura de que también te funcionará a ti. Él es un buen partido. Al principio, fue lo mismo que en el mundo real. Pero al final, le llamó la atención una mujer muy hermosa, de cabello oscuro y ojos verdes llamada Verónica. Incluso se parecía un poco a María, excepto que los ojos de María eran de color ámbar. Palabra tras palabra, intercambiaron sus nombres de Skype. Resulta que Verónica también era madre soltera. A menudo charlaban por las noches sobre todo y sobre nada, como si estuvieran explorándose mutuamente. A juzgar por todo, Verónica, al igual que él, intentaba averiguar si era la persona correcta. Sí, había simpatía entre ellos, pero eso no era suficiente. Sin embargo, la reunión tuvo lugar. ¿Entonces encontraste a tu príncipe?, preguntó mamá, mirando ligeramente a Verónica por encima de sus gafas con una sonrisa burlona. Supongo, encogió los hombros la hija. No es un príncipe, pero es una opción muy buena. Si no fuera por este niño, sería maravilloso. Lo importante es que no se entere de tus trucos, dijo Mrs. María con la misma burla. ¿Pero qué trucos, mamá?, exclamó Verónica. Sí, tus aventuras, respondió la madre con un suspiro. En primer lugar, soy una mujer adulta y libre. Y eso significa que puedo hacer lo que quiera. En segundo lugar, no se enterará de nada a menos que se lo diga yo misma. Y no tengo intención de decírselo, supongo que a ti tampoco te conviene. Pero también hay una tercera cosa. Interesante, ¿qué es?, preguntó Mrs. María sarcásticamente. Bueno, recuerda a Gabriela. Ella me superaba incluso, no dejaba pasar ni uno solo, ni a pie ni a caballo. ¿Y qué pasó al final? Y ahora se hace la decente. Tienes razón, adelante entonces. ¿Qué madre no desea la felicidad de su hijo? Así que Mrs. María tenía muchas esperanzas de que su hija encontrara su refugio. Que se estabilizara, se convirtiera en una buena madre y esposa. Entonces estaría mucho más tranquila sabiendo que Verónica estaba bajo cuidado. Una semana después de esa conversación, Verónica viajó a la ciudad vecina. Fue ella misma quien expresó el deseo de ir, argumentando que necesitaba cambiar de ambiente. Verónica bajó del autobús y de inmediato vio a un rubio de unos 30 y tantos años con una complexión atlética. En la vida real es aún más atractivo que en la foto, pensó con placer.
El apuesto llevaba un ramo de rosas y una hermosa caja de bombones. A su lado estaba un niño de unos 4 o 5 años, que se parecía mucho a Luis. ¿Verónica? Ella asintió con una sonrisa. Pero en su corazón se alzaba una ola de descontento por el hecho de que este apuesto hombre había traído a su hijo en la primera cita. Y en persona eres aún más hermosa que en la foto. Verónica se rió, él era más agradable de lo que ella pensaba. No era reservado. Mira, qué sonrisa tan abierta. ¿Dije algo gracioso? Simplemente pensé lo mismo sobre usted. Oh, vamos. Se ruborizó Luis, pero se notaba que el cumplido le gustaba. Y yo incluso pensé, ¿es posible que una belleza así sea compatible con mi alma? Parece que sí. Y esto es para ti, dijo Luis, ofreciendo flores y chocolates a Verónica. Gracias, son flores muy bonitas y supongo que los chocolates son deliciosos. Deliciosos. Probé uno, dijo el niño pronunciando de manera divertida la última palabra. Lo siento, no los presenté el uno al otro. Este es mi hijo, Damián. Damián, ella es tía Verónica. Ella tiene una voz bonita, dijo el niño de repente. Decir que Luis se sorprendió sería quedarse corto. Las palabras de su hijo fueron totalmente inesperadas. Al principio, incluso se asustó. Pero Luis se recompuso rápidamente y dijo: Verónica, no le hagas caso. El niño perdió a su madre y ahora compara a todas las mujeres con ella. No te preocupes, entiendo todo, le aseguró ella. Bueno, eso es genial, concluyó Luis. Por cierto, ¿no deberíamos tratarnos de tú? Buena idea. A Verónica le gustó mucho la ciudad en la que vivía su nuevo conocido. Pero ese niño. Francamente, preferiría dar un paseo a solas. ¿Para qué llevara un encuentro con una mujer a su hijo? Cuando ella dijo que lo entendía, no estaba mintiendo en absoluto. Verónica realmente lo entendía, vaya tormento que pasaría con este pequeño. Pero, en fin, ¿quién la obliga a casarse con un hombre con un paquete tan vivo? Hubo incluso un momento en que Verónica decidió mandar al diablo esa relación. Pero al pensar que algo es mejor que nada, decidió no hacerlo. Y comenzaron las relaciones. Ella se esforzaba por pesar cada palabra, recordando todos los consejos de su amiga. Hacía todo lo posible por gustarle a Luis. Pero parecía que era innecesario, porque Luis ya estaba encantado con Verónica. La madre de Verónica, al escuchar el relato de su hija, negó con la cabeza. Esto no está bien en absoluto. El chiquillo te ha descubierto. ¿Qué, mamá? Verónica estaba indignada. ¿Por qué iba a descubrirla? No es como si fuera un espía o algo así. ¿Y qué, mamá? Claramente, tratar con niños no es lo tuyo. Si al menos nuestro propio hijo hubiera escuchado algunas palabras cariñosas de tu parte en los últimos 6 años, eso sería algo bueno. Y para el hijo de tu esposo de su primer matrimonio, dudo que haya habido alguna en absoluto. Apoyo a mi hija, eso es lo que hago. Y también soy madre. Esperaba otras palabras de ti, resopló Verónica. Así es como te hablo como madre. Si quieres una familia, modera tu carácter. Y además, aunque te ofendas o no, los hombres no se forman en fila detrás de ti. Después de todo, ya no eres una jovencita. Luis, inesperadamente para sí mismo, tomó las palabras de su hijo cerca de su corazón. La verdad habla a través de la boca de los niños, como se dice. Los niños y los perros son los mejores barómetros del alma humana. Aunque comparar a un niño con un perro no es del todo correcto, en su mayoría es cierto. Y Luis decidió compartir sus preocupaciones con su madre. No sé qué decir, Luis.
Así es como es, pero no puedo juzgar. Después de todo, no conozco a esta mujer. Si la hubieras traído para que la conozca, entonces podría decirte algo, suspiró la señora Viola. ¿Y si Verónica no te gusta a ti tampoco? Bueno, es la voluntad de Dios, dijo la madre encogiéndose de hombros. Pero pienso que no deberías haber presentado a la mujer de inmediato a tu hijo. Y si las cosas no funcionan entre ustedes, vas a presentar a todas las mujeres a Damián en primer lugar. Imagina cómo se sentiría el niño. Y si Verónica estaba insatisfecha y Damián se dio cuenta, sacó esa conclusión. Maldición. Ni siquiera lo había pensado. Se golpeó la frente Luis. Pensé que era una buena idea. Sí, ¿qué podemos decir ahora? Después de la pelea no viene María. Tráela a casa, la conoceremos. Y luego resolveremos los problemas a medida que surjan. Es curioso, pero cuando Verónica iba a conocer a la familia de Luis, estaba nerviosa como una escolar. No tenía miedo. Pero negar que Verónica estaba nerviosa era absurdo. Pero junto con la ansiedad, también había una firme convicción de que si Luis realmente era su hombre, Verónica lo sentiría. Entonces, así tenía que ser. ¿A quién y para qué? Eso es otra pregunta. Los nervios resultaron no ser en vano. La madre de Luis, la señora Viola, parecía penetrar en Verónica con su mirada, como si fuera un rayo X. Hablaba, quizás, como con una futura nuera e intentaba ser amigable. Pero ella misma la escudriñaba con la mirada. Ahora Verónica sabía con certeza que durante los 3 años de viudez, Luis había intentado varias veces, aunque débilmente, formar una nueva familia. Sin embargo, tanto los candidatos a esposas como ella misma eran repelidos por el niño. A algunos simplemente les molestaba, a otros les daba miedo la responsabilidad y huían, y a algunos no les agradaba Damián. Verónica notó mentalmente que ella misma pertenecía a la tercera opción, aunque las 2 primeras también eran aplicables. Y de repente, una pregunta se formuló sin rodeos. ¿Y a ti, Verónica, no te molesta el niño? No, por supuesto que no. Yo también tengo un hijo. Y donde hay uno, hay otro. Los niños son casi de la misma edad, así que creo que los chicos se llevarán bien. Que así sea, dijo la señora Viola pensativa, continuando mirando fijamente el rostro de su interlocutora. Pero la expresión en el rostro de Verónica no revelaba nada. ¿Cómo se llama eso? Parece un rostro de póker, pensó la señora Viola. En general, es algo falso. Claramente quiere casarse solo para no quedarse sola. Bueno, siempre y cuando Luis sea feliz. Y Damián la aceptó. Es poco probable que ella y Luis se conviertan en almas gemelas, pero, como dicen, toma lo que te dan. Verónica pasó casi todo el día con ellos. Verónica, ¿te quedarás a pasar la noche en casa de Luis? Preguntó la señora Viola. Verónica y Luis se miraron. Sí, en realidad, iba a irme a casa, respondió Verónica. Y eso significa que el señor Ismael y yo podríamos quedarnos con Damián, y ustedes podrían estar solos. ¿O ustedes dos actúan como adolescentes o amantes secretos, todo a escondidas? Luis se sonrojó, pero después de controlarse, dijo. Verónica, tal vez deberías quedarte de verdad. Bueno, ¿por qué no? Enhorabuena entonces, dijo la señora María cuando su hija le llamó y le dijo que volvería solo al día siguiente. Toda la noche, Luis y Verónica pasearon, se deslizaron por el tobogán. Y cuando regresaron a casa, cocinaron juntos una cena tardía. Y luego tuvieron una noche apasionada. Por la mañana, Luis preguntó. Verónica, ¿te gustaría que estuviéramos juntos? Sí, sonrió ella.
Y una semana después, fue el encuentro con los padres de Verónica. Cuando los futuros parientes se marcharon a la ciudad, la señora María dijo: «Serías tonto si dejas escapar a un hombre así». «¿Y qué opinas de Verónica?», preguntó Luis a su madre. «¿Realmente te interesa mi opinión?». «Sí, por supuesto, de lo contrario no preguntaría», se sorprendió él. «Bueno, entonces aquí está mi opinión. Nuestro chico necesita desesperadamente una madre. Pero temo que esa mujer no se convierta en la madre de Damián. Parece que tiene algún interés propio». «¿Cuál?». «No soy un oligarca, no soy una persona influyente». «¿Qué interés puede tener?». «No sé lo que no sé. Quizás quiere mudarse del pueblo a la ciudad y encontrar una mejor posición allí. Sin embargo, no voy a acusar, el tiempo lo dirá». «No te gustó Verónica, ¿verdad?». «Bueno, lo más importante es que a ti te guste», respondió evasivamente la madre. Luis entendió que no obtendría una respuesta más elaborada a su pregunta, pero eso no era lo único que le preocupaba. «¿Por qué piensas que Verónica no será madre para Damián?». Suspirando profundamente, la señora Viola respondió: «No te lo he dicho, pero en el primer día en que te conociste con Verónica, Damián corrió a la habitación, me abrazó y lloró. Decía que la tía no era buena y que no la quería». «¿Por qué decidió que Verónica no era buena?», se sorprendió Luis. «Ella no le dijo nada malo». «Bueno, no sé. Ten en cuenta que no solo eres responsable de ti mismo por tu elección, sino también de tu hijo». «Mamá, ¿de qué estás hablando?». «Sí, entiendo perfectamente mi responsabilidad hacia Damián por mi elección. Y la opinión de mi hijo es muy importante para mí. Pero repito, Verónica no le hizo nada malo a Damián. Quiero estar con Verónica. Sinceramente espero que todo se arregle». Pero la señora Viola solo miró a su hijo con dudas. Y 2 meses después, se celebró la boda. O más bien, los recién casados se casaron discretamente y sin pompa. Y comenzó una vida familiar tranquila que podría describirse como, a veces mejor y a veces peor. Verónica se mudó a la ciudad con su esposo y insistió discretamente en que los registrara a ella y a Alejandro en su apartamento. «Alejandro empezará la escuela este año, y sin registro podríamos tener problemas». Siguiendo la voluntad de Verónica, cambiaron toda la decoración del apartamento. Cuando Luis escuchó esto por primera vez, su corazón se oprimió. El apartamento estaba amueblado según los bocetos de María. Pero al final, Luis pensó: bueno, tal vez ella tenga razón. Hay que dejar ir el pasado y despedirse para siempre. Bueno, las palabras de Verónica fueron demasiado desconcertantes. No me va ese acogedor estilo de muñecas viejas. Damián no aceptaba a Verónica de ninguna manera, y no se puede decir que ella sufriera especialmente. Ella mostraba indiferencia hacia Damián y ignoraba sus caprichos. Verónica hablaba con todos de manera arrogante. Luis se preguntaba dónde había desaparecido esa encantadora mujer a la que amaba. Llegó al punto en que no quería volver a casa. El único aspecto positivo era la amistad entre Damián y Alejandro, como Luis había previsto. Los niños tenían mucho en común, ambos eran alegres, amables, les gustaba la computadora, pero con moderación. El fútbol, que Luis les enseñó. Y también les inculcó el amor por montar en bicicleta y nadar en la piscina. Ambos de sus hijos, sí, exactamente, adoraban las papas fritas, los chocolates y el helado de vainilla. Luis no dejaba de agradecer al Señor por haberle enviado a este chico. «Alejandro es genial», decía Damián, y Luis estaba de acuerdo con su hijo. Para ser honestos, al principio Luis temía que Alejandro no lo aceptara como Damián no aceptaba a Verónica. Pero no fue así en absoluto.
El niño amó inmediatamente a su padrastro y entre ellos se formaron las relaciones más hermosas posibles. Como si alguien allá arriba hubiera planeado y previsto todo de antemano. No importaba lo que sucediera entre Luis y Verónica en los 2 años de vida matrimonial, él consideraba a Alejandro como su propio hijo. Este es mi hijo. Mi hijo mayor. Decía con orgullo a sus amigos y familiares. Por otro lado, Verónica siempre estaba insatisfecha con todo. Parece que debería vivir y disfrutar. Luis aceptó a su hijo y lo crió como si fuera propio. Abrió su taller de automóviles y ahora el negocio, lenta pero seguramente, estaba generando buen dinero. Verónica trabajaba como operadora en un servicio de pedidos de sushi, pero en general, porque no quería quedarse en casa. Quizás Verónica está celosa de mí por mi hijo, pensó en algún momento. Pero eso es estúpido. Bueno, díselo a ella, encogió de hombros la señora María. Aunque, en mi opinión, ella es egoísta, tú Verónica. Pero Luis, después de todo, decidió hablar con su esposa. Tonterías, eso solo te lo imaginas. No, Verónica, no me lo imagino, Luis decidió ir hasta el final. No me atrevo a insistir en que ames necesariamente a Damián, pero podría ser más amable con él. El niño necesita cariño femenino, después de todo, creció prácticamente sin una madre. ¿Y nuestro hijo no necesita cariño? ¿No se te ocurrió que todo esto tiene que ver con las hormonas? Preguntó Verónica con voz temblorosa. Espera, ¿de qué otras hormonas estás hablando? ¡Qué tonto eres! Vamos a tener un hijo, nuestro propio hijo. Luis estaba simplemente demasiado feliz. Y cuando nació, como bromeaba su amiga Anita, su adorable hijita, compró todas las rosas más hermosas que se encontraban en la ciudad y las regaló a todo el personal. El día en que dieron de alta a Verónica y a la pequeña Elena se convirtió en una fiesta para la familia. Incluso Verónica parecía haberse derretido. Sonreía alegremente y besaba a todos, incluso a Damián. Ahora, definitivamente, todo estaría bien. Pero él no tenía ni idea de cuán equivocado estaba. Si amas a un hombre, amarás a sus hijos, regañaba la señora María a su hija. Y verás a todos los miembros de tu familia como un todo. Solo todos juntos, y no de otra manera. ¿Por qué te has enojado con ese pobre niño? Luis aceptó a Alejandro como propio, ¿y qué estás haciendo tú? Todo es tan complicado, suspiró Verónica fingiendo. Pero la señora María no era fácil de engañar. Claramente quiere algo de mí, pensó la madre, pero continuó. Habrá dificultades. Bueno, también las hay con sus propios hijos. Pero definitivamente debes pensar en cómo mejorar la relación. Después de todo, sabías por quién te casabas. Ya lo tengo pensado. En resumen, mamá, parece que tengo depresión posparto. Me gustaría ir de vacaciones ahora, distraerme. ¿Qué? ¿Vacaciones? ¿Y Elena? Es tan pequeña. Bueno, eso es lo que pensé. Tal vez pueda traer a Elena contigo, preguntó Verónica aduladora. Olvídate de eso. ¿Le has dicho algo a Luis sobre esto? No, no le he dicho nada. A la señora María todo le quedó claro, su hija esperaba contar con su apoyo y luego enfrentar a su esposo con los hechos. Era un movimiento astuto, pero a Verónica le esperaba una decepción. Y no lo has dicho porque no puedes contar conmigo. Mira lo que has ideado. Bueno, ¿y si hablo con Luis? Insistió Verónica. Habla con él, respondió indiferente la señora María. Sin embargo, Luis mostró una firmeza que no le era característica. No, querida. Diste a luz, ahora cuídate. Yo necesito ganar dinero, respondió decidido.
El resto del día, Verónica estaba enfadada con Luis. Y al día siguiente, los chicos regresaron de la escuela. Verónica, después de poner a Elena a dormir, le sirvió un ligero almuerzo. El estado de ánimo estaba por los suelos y los chicos sabían que en esos momentos era mejor no molestarla. Pero nunca se sabe de dónde puede venir una explosión. Damián extendió la mano para agarrar otra crepa rellena, y Verónica, que hasta entonces lo miraba con malicia, susurró: «Deja de comer, pequeño monstruo. Sería más fácil matarte que alimentarte». Damián miró a su madrastra asustado y automáticamente volvió a colocar la crepa en su lugar. Sus labios temblaron y Verónica se complació al ver que el niño estaba a punto de llorar. «Maldito mocoso, arruinaste mi vida por completo». Ella estaba ideando cómo lastimar más al niño. Pero lo que su hijo biológico le dijo dejó a Verónica en estado de shock. «¿Cómo te ha arruinado la vida, mamá? ¿No te da vergüenza hablar así? Vinimos a vivir con ellos, no ellos con nosotros. Sé que papá no te dejó ir de vacaciones, por eso estás tan enojada». Verónica miró a Alejandro, cuando creció y aprendió a entender cosas de adultos. Después de todo, Alejandro solo tiene 9 años. «Ah, eres un ingrato, serpiente», exclamó ella. «Sí, eres tan miserable como tu despreciable padre biológico. Solo tengo un padre, el que vive con nosotros ahora. No sé de quién estás hablando. ¿Lo sabes tú misma? Ah, mocoso. ¿Quién te crees para juzgar a tu madre?», gritó Verónica y le dio una bofetada contundente a su hijo. «No te atrevas a levantar la mano contra Alejandro de nuevo», dijo firmemente Luis. Acababa de llegar del trabajo y presenció el último acto de la escena. Alejandro se levantó de la mesa y corrió hacia el balcón, mientras Damián salió tras su hermanastro. «Idiota. Miserable», murmuró Luis. «¿Cómo pude engañarme así?». Se sentó a la mesa y se cubrió la cabeza con las manos. «¿Sí? ¿A quién le importabas con tu descendencia?», continuó gritando Verónica. «Silencio, despertarás a Elena». «No me importa». «Sí, ya entendí por qué y no estoy sorprendido. Siempre te ha importado un comino todo en la vida», dijo Luis cansado y fue a calmar a su hija, quien de verdad estaba sollozando. El resto de la noche transcurrió en silencio. Los chicos se encerraron en su habitación y tuvieron una larga conversación. Luis pasó el control remoto sin rumbo, cambiando de canal. Y cuando la noche se deslizó suavemente hacia la madrugada, se quedó dormido junto al televisor. Por la mañana, despertó por el llanto desgarrador de su hija. La niña lloró durante unos 5 minutos y Luis, gruñendo, se dirigió al dormitorio. ¿Qué clase de madre es si no escucha el llanto de su hijo? Al entrar en la habitación, se sorprendió, Verónica no estaba. Después de tranquilizar a su hija de alguna manera, Luis regresó a la sala. Su teléfono inteligente sonó. El mensaje decía que se habían retirado 300.000 rublos en efectivo de su tarjeta de crédito. No importa lo despreciable que sea Verónica, no se puede negar que es una estafadora, pensó Luis cínicamente. Ella sabe que rastrearé los lugares donde haga compras. Sí, la haré volver con vergüenza. Seguro que se fue a un resort. ¿Debemos buscarla? Estaremos más tranquilos sin ella. Cuando se queden sin dinero, ella regresará por sí sola, resopló Alejandro. Ahora Luis estaba impresionado con este chico. Pronto, la madre desgraciada le dio una bofetada, y Alejandro no pensaba en darle el placer de ver las lágrimas de su hijo. Y ahora, aunque seguramente le dolía mucho al chico, expresó una verdad desagradable. Francamente, Luis también pensaba lo mismo. Cuando los chicos contaron por qué había surgido el conflicto, él sintió repugnancia.
Pero la señora Viola tomó esta historia muy cerca de su corazón. La mujer mayor tuvo un derrame cerebral y el señor Ismael estaba cuidando de su esposa. Al día siguiente, Luis, como por desgracia, tuvo que ir a un restaurante campestre para una reunión de negocios. Además, tenía que decidir con quién dejar a Elena. ¿Por qué no vamos a casa de la abuela María?, sugirió Alejandro. Luis realmente no quería contarle a su suegra lo sucedido. Pero no había otra opción, así que empacaron sus cosas y se dirigieron al pueblo. Miserable. Ella me hablaba del resort, claro que sí. Por supuesto, me quedaré con Elena, cuidaré de los chicos. ¿De qué estamos hablando? Pasaron 2 meses. La señora María se mudó con su yerno. Ella cocinaba, cuidaba de su nieta y, con la ayuda de Alejandro y Damián, hacía las tareas domésticas. Una noche, después de una deliciosa cena, viendo la televisión, llamaron a la puerta. Yo abriré, dijo Alejandro. En el umbral estaba Verónica. Alejandro, exclamó ella e intentó abrazar a su hijo. Pero el niño se apartó y corrió a su habitación. No quiero verla. ¿A quién no?, preguntó Luis con perplejidad y salió al vestíbulo. Luis, necesitamos hablar. Bueno, entra. La pareja se retiró a la habitación y comenzó la conversación. Resulta que en el resort, Verónica conoció a una persona muy rica. Según sus palabras, su adinerado pretendiente la está invitando a casarse. ¿Y los niños?, frunció el ceño Luis. Por supuesto, me llevaré a Alejandro y Elena conmigo. ¿Qué te crees? Papá, no me entregues, gritó Alejandro, irrumpiendo en la habitación. Y no entregues a Elena. Me portaré bien y sacaré buenas notas. Y haré todo en casa. Solo no la entregues. Bueno, sonrió Luis, no está bien escuchar a escondidas. Pero todavía vamos a hablar de eso tú y yo. Sal, mi mamá y yo todavía no hemos terminado de hablar. Ella no es mi mamá, exclamó el niño, pero de todos modos salió de la habitación. ¿Alguna otra pregunta?, miró Luis a Verónica. Sí, te demandaré en los tribunales. Y de hecho, ella intentó recuperar a los niños a través de un juicio. Pero no funcionó, los niños se quedaron con su padre. Luis estaba seguro de que, en realidad, no se había afectado tanto. Solo estaba fingiendo estar bien cuando en realidad no lo estaba. Le estaba mostrando a su nuevo pretendiente que era una buena mujer. Afortunadamente, él estuvo presente en el tribunal y no vio ni escuchó nada. Quizás él sea la persona adecuada para finalmente satisfacer todos los deseos de Verónica. La madre de Verónica, la señora María, fue a ver a Luis después del juicio. Luis, necesito hablar contigo. Vio que la mujer estaba completamente angustiada, la invitó a pasar a la cocina y cerró firmemente la puerta. Algo le decía que era mejor que los niños no escucharan su conversación. La señora María comenzó a llorar de inmediato. ¿Qué ha pasado? Luis se asustó de verdad. Él se llevaba bien con su suegra y realmente sentía lástima de que una mujer tan buena tuviera una hija tan problemática. Luis, he venido a pedir perdón. Sabía desde el principio que Verónica no podría cambiar, sigue siendo la misma de siempre. Lo sabía y me quedé callada, esperando algo. He venido a pedir perdón por tener una hija así y a pedirte que no me prives de ver a mis nietos. Los quiero a todos, a los 3, con todo mi corazón. Son mi familia. Oh, cómo le dolía a Luis ver a esta mujer así. ¿Por qué ella se culpaba de todo? ¿Qué estás diciendo, señora María? Por supuesto que estaré feliz si no te alejas de nosotros. Y los niños te aman.
Siempre serás bienvenida en nuestra casa y nosotros iremos a verte. Te lo prometo. Los chicos entraron corriendo a la cocina. Escucharon la voz de su abuela y casi la derribaron de la silla al abrazarla desde ambos lados. Ella también los abrazaba, acariciando sus espaldas, y los niños no podían entender por qué su abuela lloraba tanto. Y pronto, Luis se casó. Resultó que no era una opción tan indeseable, ser un padre soltero. La elegida de Luis fue su secretaria Luna. En su juventud, se había deshecho de un embarazo no deseado y ahora estaba pagando por ello. Luna tenía miedo de que Luis no pudiera amarla por eso. Y el padre héroe, a su vez, tenía miedo de que el impresionante dote alejara a Luna. Pero la chica estaba encantada. Luna creía que nunca tendría hijos. Y ahora de repente tenía 2. Y 6 meses después de la boda, Luna quedó embarazada. Nuestra familia está creciendo, dijo Luis con orgullo. Y qué agradable era reunirse alrededor de una gran mesa en compañía cálida, Luis y Luna, sus padres y hermano. La señora Viola, quien se había recuperado de un derrame cerebral, para gran alegría de su familia. El señor Ismael, la señora María, la hermana Isabel, su esposo Inocencio, su hijo Orestes y su hija Camila. Y, por supuesto, Alejandro, Damián y Elena. La continuidad de la familia y la esperanza de Luis.